me with the hand of broken nail. You tied my Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a una nueva emisión de Voces in the House. Hoy es martes, está lloviendo acá en Argentina, el clima nos castiga y por algo será. Justamente por eso nos reunimos hoy, vamos a tener dos invitadas de lujo, Agustina Grigera y Agustina Castro. Tenemos dos Agustinas de dos generaciones distintas para hablar de un fenómeno que une generaciones porque sucede en el mismo mundo, un mundo que necesita de nuestro apoyo. Pero antes de presentar a las invitadas, antes de abrirles la mesa para que se adueñen de este programa y nos iluminen con su conocimiento de causa, les tengo preparados una editorial, como es costumbre, en Voces in the House. Y la editorial fue una inspiración que recibí del jefe, Bruce Frederick Joseph Springsteen. Hoy a la mañana estaba lloviendo, estaba camino al gimnasio y estaba escuchando Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, bailando en la oscuridad. Y hay una parte de la canción que dice, no podés prender un fuego sin una chispa. Y mientras el jefe hacía lo suyo y cantaba y me rompía la cabeza, yo hacía lo mío. Pensaba en esta editorial que consiste en contarles una historia. Les voy a contar una historia sobre un fuego y una chispa, un fuego que no contamina, ni destruye, sino por el contrario, que purifica y que sana, y una chispa que cada día arde más. Esta historia comienza el 20 de agosto del 2018, cuando una niña sueca de tan solo 15 años decide faltar al colegio e ir a protestar a la puerta del Parlamento sueco. Sola, con un cartel hecho a mano, se sienta. El cartel decía School Strike for Climate, que al castellano se traduce algo así como huelga escolar por el clima. El primer día de la huelga, la niña lo pasa sola. El segundo día se le une una persona más. Un mes más tarde, había miles de jóvenes con ella. Y la palabra, al esparcirse, atravesó fronteras. En enero, en Bélgica, 35.000 estudiantes salieron a protestar con la misma consigna. Un año más tarde, la palabra ya se había vuelto una causa y dio la vuelta al mundo. 25.000 personas en Nueva York, 100.000 en Londres, 1.4 millones de personas de todas las edades en Alemania. Se estima que en 600 ciudades alrededor del mundo casi 4 millones de personas se unieron a la causa. Su energía, la autenticidad en sus palabras, lo directo de sus discursos, la humildad en la persecución de su objetivo es lo que la volvieron a esta niña que un día faltó al colegio una líder indiscutida. Y como toda líder, atrae seguidores y también detractores. Entre sus detractores más conocidos están Donald J. Trump, expresidente de los Estados Unidos, quien vía Twitter le recomendó que vaya a tratar su problema de ira, que mire una película con amigos y se relaje. También está Vladimir Putin, el zar posmoderno de Rusia, para quien la líder es nada más que una adolescente mal informada. Otro detractor es Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, que para criticarla utilizó una palabra que no utilizaremos en esta editorial porque es de mal gusto. Ahora esta niña tiene 18 años, ya no es más una niña. Es Greta Thunberg y es una líder y quiere salvar el mundo. Agustina Castro, Agustina Grigera, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hola a los dos. Hola, ¿cómo andan? Hola a la otra Agus y hola Martín. ¿Cómo les va? Y a los oyentes, por supuesto, ¿cómo andan? Bien. Hoy se va a complicar con las dos Agustinas, ¿no? Se va a complicar con las dos Agustinas, pero como nosotros tenemos el recurso visual, ¿no? Pasa que no sé cómo me ven ustedes, pero bueno, no importa. Trabajaremos con los límites de la tecnología, porque no estoy en la edad en la que trato a la gente por el apellido todavía. Así que muy bien. serán Agustinas. La idea de este programa, surge porque, justamente estamos en la cumbre, ¿no? sobre el cambio climático, hay un montón de líderes, y hay una frase que dijo Greta, ustedes no son líderes, ustedes son mucho bla, 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 ¿no? Pretenden liderar, los líderes son estos, y señalan los manifestantes. Y ahí, la verdad que entre Bruce Springsteen y el flash del liderazgo de los martes, me acordé de lo que dice siempre, ¿no? Agustina, de Agustina Grigera, de que el líder tiene que reconocer el talento. Un líder no es el que te dice yo soy el líder, seguime. Y justamente Greta hizo eso, ¿no? Como que esa actitud de decir,
ni siquiera se salteó completamente a ella, dijo, esos son los líderes. Entonces, se nos ocurrió al equipo de Voces Digitales armar esta emisión de Voces in the House con ustedes dos para hablar un poquito, tanto del liderazgo Agustina Grigera y de la causa climática con Agustina Castro, que es una gran conocedora del tema. Agustina, me gustaría comenzar con vos respecto del liderazgo. ¿Qué cualidades le ves a Greta? ¿Te parece que es una gran líder? ¿Cómo te parece que opera su liderazgo? Empecemos por ahí. Bueno, hay varias cosas para decir del liderazgo. Voy a dejar esto para retomar después al final, ¿no? Dale. Un hilo, voy a tender un hilo, ¿no? El hilo es que, digamos, el poder necesita escucha y necesita gobernabilidad. Es decir, son las dos caras de cualquier salida, digamos, que tengamos de aquí en más a nivel cambio climático y a nivel lo que sea. Necesitamos esas dos patas, ¿no? Necesitamos líderes que escuchen lo que está pasando en la sociedad y líderes que sean capaces de acordar políticas, que sean capaces de acordar una gobernabilidad. Eso pues, es un hilo que voy a tender para que lo vayamos conversando, ¿no? En el caso de ella me parece que es muy interesante, digamos, es muy típica en su generación, que tiene que ver con los centennials, ¿no? A diferencia de los millennials, los centennials son mucho más estrictos en las causas y en la defensa de las causas que abrazan. Su vínculo con la política, a diferencia de, por supuesto, otras generaciones de 40 años para arriba, que ya no son millennials, que ahí hay militancia, hay otras expresiones. En el caso de los millennials todavía tenemos fenómenos de militancia, aunque hay un poco más de activismo, y en el caso ya de los centennials es activismo puro, es decir, salgo de mi casa solo por las causas que me motivan. Y las causas que me motivan, digamos, le pongo absolutamente todo mi ser, digamos, ¿no? Perdón que interrumpa, pero eso me resulta súper interesante porque hay un fragmento de una entrevista que estaba viendo que le hacían a Greta. Ella decía que una de las cosas que la llevó a salir de la depresión fue comenzar a luchar contra el cambio climático. Sí, perdón. No, dale, y era eso, quería acotar eso, ¿no? Que Greta justo están en ese flash. Es extremadamente millennial, centennial eso, ¿no? Es decir, la vida... A ver, la generación de 40 años para arriba, de 50 años para arriba incluso, tenía esta cosa de que la vida y la política eran lo mismo. Pensemos, qué sé yo, desde los movimientos estudiantiles del Mayo francés hasta, ni que hablar, la política latinoamericana, ¿no? Es decir, yo definía mi identidad, mis gustos, la persona con la que iba a armar un vínculo en función de mi posición política, ¿no? Ideológica. Eso dejó de ser así de los que tienen 50, 40, mismo los millennials, y hay como un repunte de esto en los centennials, es decir, en los chicos que tienen, los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años, donde otra vez mi identidad tiene que ver con las causas que defiendo, no ya con mi posición ideológica, sino con las causas que defiendo. En esto son van más a fondo, digamos, son más radicalizados que los millennials, que se definen por un montón de cosas, entre otras las causas que defienden. Los chicos de 18 años se definen por las causas que defienden. Pensemos que en Argentina esa generación es la que entra a la política de la mano del debate de la despenalización del aborto. Es decir, claro, son chicos que no participaban, sobre todo chicas, mujeres, que no participaban de la política y que entran, dicen, hola, ¿qué tal? Somos una generación que nos vamos a relacionar con la política de la mano de un debate extremadamente importante, mediático, como fue la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, causa y liderazgo centennial van de la mano. Entonces, ahí hay un rasgo de su liderazgo que tiene que ver con que su norte, ¿no? Su forma de vivir, porque además la causa, digo esto y le doy el paso a vos, ¿no? La causa ambiental, del cuidado del medio ambiente, también tiene que ver con una forma de vivir. No es lo mismo reciclar basura que no reciclar, ¿no? No es lo mismo viajar en avión que no viajar, como hace ella por la cantidad de emisiones de carbono, ¿no? Es decir, tiene que ver con su forma de vida la causa que eligió. No es que su forma de vida tiene que ver con el consumismo y eligió una causa que va por otro lado. Su causa, estoy haciendo señas que por ahí los oyentes no lo ven, ¿no? Pero estoy haciendo señas con las manos. Pero lo sacamos por YouTube después, tranquilo. Como paralela, ¿no? Su causa, paralela no, en realidad es intersección entre su causa y su forma de vivir.
Ahí hay un rasgo que es muy característico de esa edad, de los No, y liderazgos aparte, potentes de esa edad. tremenda causa aparte, tipo, es básicamente salvar el mundo, ¿no? Porque si uno, a ver, después haremos algún programa sobre cambio climático, ¿no? Pero hablamos solo de Greta, hay que salir a tomar, hay que tomar esa posta, ¿no? Porque no es una... Sí, y tiene para mí dos vetas que son muy concretas, muy pragmáticas. Una es que de verdad lo que plantea esa generación es, bueno, Agus es experta en esto, mucho más que yo, pero lo que plantea esa generación es las consecuencias de lo que ustedes deciden, mayores y adultos mayores, las pagamos nosotros. Claro. ¿No? O sea, hay una cosa en serio de calidad de vida, donde todos estamos comprometidos, pero por ejemplo, yo tengo 50, ¿cuántos años me quedarán si todo va bien? ¿30? ¿Cuánto le queda a un chico de 18? A mi hijo que tiene 12, 13. Claro. ¿No? Entonces, ahí hay una causa concreta. Y la otra cuestión que me parece concreta cuando ella plantea esto, leí hace un tiempo que su mamá, que es soprano, dejó de viajar en avión, porque ella, digamos, le planteó a toda la familia, digamos, su lucha, la familia está comprometida y su mamá dejó de viajar en avión para evitar las emisiones de carbono, ¿no? Claro. Y todos los líderes mundiales que fueron a la cumbre fueron todos en jets privados. Todos en jets Pero privados. bueno, Y de vuelta, por si se olvidaban el pijama, ¿no? Claro, un detalle, ¿no? Y hay una foto, hay un meme de Biden que me encantó, que es un meme que te muestran el auto de Biden con 84, literal, 84 autos custodios y te dicen, yendo a la cumbre climática, ¿no? Para bajar las emisiones. Para bajar las emisiones, tal cual. Flash. Pero bueno, Agustina Castro, contanos un poco, a ver. Bueno, bien, me encantó lo que dijo Agus, por supuesto estoy completamente de acuerdo y me gustaría remarcar en cuanto a características del liderazgo que evaluamos en Greta, yo creo que tiene varias cosas a destacar. En primer lugar, yo puedo ver un liderazgo verdaderamente auténtico, como dijo Agustina, pero además de eso, de tipo inclusivo, abierto y representativo, que trata de ser horizontal, podemos decir. Es un liderazgo joven, obviamente, porque es una chica que cumplió 18 años hace poco, pero inició con 15, se cargó al hombro esa gran causa que estábamos describiendo, y empezó desde abajo, de verdad. Contándole un poco la historia, como hizo Martín, entendemos de dónde surge la autenticidad también. Al principio comenzó sola, después se le fueron sumando personas y su liderazgo convoca, ¿no es cierto? Es una líder que algunos estarán más de acuerdo, otros menos, pero representa una generación y al convocar transmite un mensaje. Hace replantearnos un montón de cosas, desde cambios de hábito, de consumo, de alimentación, de higiene, para ser como más sustentables y responsables con el ambiente. Y yo creo que de la perspectiva joven, que mi generación comparte y en la que Greta se incluye, vemos que no estamos debidamente representados por la gran mayoría de los líderes mundiales. Ahora vamos a hablar un poco más de la COP, pero para introducir ese tema, básicamente, como también comentó Agus, se trata de estos líderes mundiales que son jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros, políticos, incluso empresarios, que suelen ser poco representativos de la gran diversidad de millones y millones de personas a lo largo del mundo. Porque son, en primer lugar, hombres, adultos o personas de edad avanzada, en general de sectores adinerados, y cosa que no es menor, son de tez blanca en general. Y ojo, yo soy una persona de tez blanca, no es que estoy haciendo ningún tipo de caretaje, Greta también, pero digo, son cuestiones... Totalmente. Son cuestiones estructurales que marcan hoy en día el liderazgo o por dónde pasa el poder del mundo y quiénes son los que toman las decisiones, ¿no es cierto? Y marcan el rumbo, sobre todo de aquellos países más desarrollados e industrializados, porque esa es la otra, ¿no es cierto? Esos son los países que son más contaminantes, pero los que supuestamente se erigen con la voz del mundo para llevar una acción efectiva para lidiar con esta crisis. Y bueno, acá lo que plantea Greta es que no es por ahí, como decimos nosotros, que al contrario, el liderazgo está en otro lado, como ya mencionó Martín, y ella señala a la calle. Algo representativo de esto es que ella es como un ejemplo, yo lo veo de ese modo. Es un ejemplo que encarna en sus actitudes, en su día a día, lo que pregona. Por ejemplo, en la COP de 2019, recuerdo que, bueno, ustedes vieron que cuando va ella a cualquier lado le ponen 50 micrófonos, por decir algo, ¿no? Y estaba programado que ella dé un discurso en la COP 25, ya no sé ni de qué hablo, del 2019,
Y había una sala repleta de periodistas que prácticamente se desbordaba, de verdad, por el impacto que ella genera, y se subió al escenario y dijo que no iba a hablar ella, simplemente estaba dando esa pequeña declaración para avisarles que ella no iba a tener la palabra en ese segmento, y en cambio se la dio a otras personas que necesitaban ser escuchadas, ser oídas, digamos, y aclaro, yo me anoté la frase porque creo que es magistral. La voy a traducir, la voy a repetir brevemente. Hemos visto que tenemos atención mediática y creemos que es nuestro deber moral usar esa atención y presentar nuevas voces a aquellos que necesitan contar sus historias. Entonces, fue acompañada de muchos otros jóvenes de distintos continentes, de trasfondos sociales diferentes también, representantes jóvenes, incluso de grupos indígenas, por ejemplo, para tomar dimensión de qué hablamos, estamos en representatividad. Y le cedió la palabra. Eso es un liderazgo inclusivo, eso es autenticidad y es lo que yo remarco de Greta, para complementar lo que dijo Agus. Tenemos tanto en común con Greta, ¿no? Pero bueno. No, a ver, las escucho hablar y nada, me voy a poner en rol de entrevistador de los básicos, porque la verdad que no quiero ocupar nada de aire, porque todo lo que están diciendo lo único que hacen me generan preguntas. Tengo dos preguntas para hacerles. Una tiene que ver con la situación que ya un poco ustedes la fueron ustedes marcando, la causa, quiénes representan, no nos representan. Y la otra tiene que ver un poco más con el lado personal de Greta. Respecto del tema de la primera pregunta, la causa, siempre el flash es contra la política, ¿no? Más allá de si está bien o está mal. No sé si ustedes lo notan, pero siempre que hay una causa, siempre la causa es contra la política. O sea, es como que la política se erige hoy en día como el culpable de todos nuestros problemas, ¿no? Ahora veremos si lo es o no lo es, pero siempre todos protestan contra la política, ¿no? Yo no escuché todavía una causa en el mundo que no tenga de culpable a la política o al Estado opresor o al Estado... siempre el problema es la política. Les pregunto a ustedes, en ese sentido, Agustina, si querés comenzar vos, ¿por qué siempre es la política el problema? Agustina, ¿querés comenzar vos? Hoy estamos complicadas. Bueno, me van a hacer hablar por apellido, no me van a hablar por apellido, les pido por favor, bueno. Como si fuera de la generación X. Como si fuera la generación X. Bueno, vos, ahora que hablaste vos, Agustina, ahí está, primero la Agustina Grigera, después a la Agustina Castro. Vamos a poner ese esquema para no andar. No quiero decir Castro, Castro, podés decir vos. No, en un colegio en el 48. No, me hace acordar a las clases del año pasado, ¿no? Por eso, no. Ya evolucionamos de eso. Claro. Todo bien. Esto es un new level. Entonces, Agustina, Bien. ¿el flash es contra la política? Sí, no, ¿qué te parece? Bueno, ahí está el tema. Nosotros, vos y yo lo hemos hablado muchas veces en relación a varios académicos preocupados por este tema, ¿no? Pero para simplificarlo mucho a quienes nos están escuchando, desde los años 90 hasta nuestros días, por la etapa en la que estamos, en la globalización, la política ha perdido muchas herramientas para controlar, entre otras cosas, a los grandes grupos económicos. Es decir, hasta la década del 90, los estados tenían bastante más herramientas, por el momento del desarrollo del capitalismo en el que estamos, de las que tienen desde los 90 hasta hoy. Eso hace que la política, yo cada vez que pienso en eso, pienso como si fuera un ring, ¿no? Y como un boxeador golpeado en el borde del ring, ¿no? Al que cuesta mucho levantar. Eso es la política hoy, frente a la complejidad de los problemas ambientales, de la fase del capitalismo en el que estamos, que es muy difícil, el capitalismo productivo, es decir, que las empresas se queden, produzcan, generen empleo, eso es muy difícil. La transnacionalización de los grandes problemas, como el narcotráfico, bueno, es tan complejo, ¿no? El mundo. Y la política está tan molida a golpes en el borde del ring, que la ciudadanía, enojada y todo, la ciudadanía de todos nuestros países, de todos los países del Occidente, enojada y todo con la política, aunque la política no está más en el centro de la escena, sigue siendo la ventanilla a donde ir a quejarse. Sigue siendo. Claro, qué clave. Claro, sigue siendo. Es decir, si uno piensa en el calentamiento global, convengamos que la responsabilidad es mucho más importante en los grupos económicos que la generan,
en las grandes empresas que generan la mayor cantidad de emisiones que en los estados. Sin embargo, obviamente el malestar es con los estados que no resuelven el problema ni controlan lo suficiente. Pero para controlar y resolver el problema tendrían que tener herramientas que hoy ya no son del todo viables. Entonces, Claro, retomo porque eso te ello. iba a decir, perdón, por eso te iba a decir, el Estado como entidad no contamina, o sea, el Estado es un recurso, Claro. o sea, lo que contamina son las empresas dentro del territorio nacional que administra el Estado. Entonces, yo no veo que las marchas sean a las empresas, tal vez las hay, Agustina después Bueno. me corregirá. A ver, las sociedades siguen reclamándole al Estado porque el Estado se supone que si votamos una dirigencia política tiene que hacerse cargo de los principales problemas de un país, ¿no? Y en ese sentido, aunque no genere las emisiones, debería poder controlarlas. Eso yo se lo explico a mi abuela y mi abuela lo entendería así, está muy bien. Ahora, uno que ha trabajado, claro, uno que trabaja de este otro lado del mostrador, de este lado también del telón. Por eso yo les decía en el hilo que yo dejo acá, y que tiene que ver con el liderazgo de los jóvenes y con la necesidad de ser puente, sí o sí hacer puente con líderes más grandes también. Es que es lógico que los jóvenes y que la ciudadanía se enojen con el Estado, es lógico, pero es un Estado o es una dirigencia política que tiene mucho menos herramientas y tenemos que resolver las dos cuestiones, entre otras cosas, en la crisis ambiental, para que las soluciones sean reales y se implementen, si no, vamos a tener soluciones que, digamos, que son divinas, ¿no? Son hermosas, pero son impracticables. Es decir, tenemos la fase civilizatoria en la que estamos necesita estados que garanticen la gobernabilidad, es decir, que las políticas se puedan hacer y a la vez que la sociedad sea escuchada. Ahora, en un régimen capitalista que necesita producir y destrozar parte del ambiente. Yo diría que estas son las piezas del rompecabezas, que las tenemos que poner arriba de la mesa. Yo no sé si tenemos la respuesta, yo no la tengo, Claro. pero sí por lo menos me parece que tenemos que tener bien claro el diagnóstico de qué piezas forman el rompecabezas. Y para mí acá hay tres. La gente enojada con la política en el fondo del ring, como un boxeador golpeado, y un drama que involucra a toda la sociedad como es la crisis ambiental. Me encantó la frase de la política como la ventanilla de quejas, o sea, es clave porque en verdad es eso, la culpa es tuya. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver. Y del otro lado de la ventanilla, no tenés un funcionario que te dice, sí, ¿qué quiere? Tenés a alguien que está escondido abajo de la silla. Claro, que no quiere que le... Claro, con un no picapapeles, claro, cabeza, una lapicera de hace 30 años, ¿no? Claro. Y un blog amarillento que le quedan 4 hojas, digamos, para completar la imagen cinematográfica. Bien kafkiano el asunto. Bueno, Agustina, entonces, por favor, tu perspectiva en este asunto. La política es siempre el culpable, ¿no? Yo recién dije un par de cosas que seguro me corregirás, pero bueno, dale. No, súper atinado y obviamente que comparto. Tal vez me animaría a dar otra vuelta de tuerca y decir que tal vez el enojo, si bien está presente, no es tanto con la política en sí, sino con los políticos. Ahí se concentra, hay que diferenciar, ¿no es cierto? Porque si no vamos hacia un escenario un poco más preocupante, que no digo que estemos exentos de eso, sino que, bueno, tal vez por ahora está un poco más atinada la cuestión. Yo creo que es con los políticos en particular, o la dirigencia política mundial, si es que la hay, porque ese es otro debate. Yo creo que, por ejemplo, el mensaje de los jóvenes que reclaman acciones concretas en esta causa en particular que estamos analizando hoy, se enojan de verdad con los líderes mundiales y saben representar en los movimientos, que son muchos, no es que solamente el movimiento que encarna Greta, podemos decir, es el excepcional, sino que hay muchos otros, porque sabemos que se amplía esta representación joven y se convocan y se autoconvocan también, mejor dicho, se van multiplicando estos movimientos que van tomando distintos nombres. Yo veo como un común denominador en ese sentido, como que el reclamo es hacia la dirigencia política en general, también a la política como actividad, si lo queremos hablar así burdamente, pero me parece que es más personal. Y lo digo así porque observando los discursos, por ejemplo, de Greta, por supuesto, identificamos que las críticas están muy bien dirigidas y personalizadas. Son blancos de críticas los líderes de los grandes países, de los países desarrollados, desde Trump hasta Biden, o sea, no se salva ni uno, desde Boris Johnson hasta Bolsonaro, hasta Putin, hasta todos.
¿A Xi Jinping le da? ¿A Xi Jinping le pega? Porque China es el que más contamina, según Forbes, es el que más contamina. Mira, yo de los discursos que vi de ella, los que más he escuchado mencionar son estos que te comento ahora. Seguramente pega con China porque es indudable la contribución Sí. de este país a la crisis climática. Pero Es el primero. 30,3% China, 13,4% Estados Unidos, 6,8% India, 4,7% Rusia. El resto es 1,50% hasta ahí. Perdón. No, perfecto, sí, total. Yo creo que ella lo que hace más interesante también su discurso es que se carga, ¿no? Se hacen burlas, podemos decir, de las palabras o la palabrería o las frases sueltas que dan los líderes, que se reúnen, sí, tal vez una vez al año en estas cumbres tan emblemáticas, que el año pasado se suspendió por cuestiones obvias, que ya sabemos, pero dice Greta, hubo 30 años de bla, 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 y yo personalmente coincido, yo creo que la audiencia que nos escucha tal vez se sentirá interpelada, en este sentido, pero ella indica que hay palabras que suenan bien, pero que no han provocado ninguna acción. Y tiene verdad. Sí, hubo algunos compromisos que están muy bien y que hay que seguir en ese camino, pero todo parece ser insuficiente a ojos de una generación que reclama, tiene muchas demandas en todos los sentidos, pero que en esto reclama una acción multisectorial, multigeneracional, e integral también. Entonces, no es fácil la tarea de los políticos, no me voy a poner tampoco abogada del diablo, pero no es fácil la tarea de los que están del otro lado del mostrador. Por supuesto que tienen responsabilidad y tienen que rendir cuentas, que es una frase que nosotros utilizamos mucho y que solemos analizar, ¿no es cierto? Pero sí, el desafío está, pero la generación joven no deja pasar muy fácil las ineficacias o las meras palabrerías, porque se usan en su contra. A eso quería llegar. Y ahí un dato que dijo Agustina muy interesante. No, me parece genial. Me parece genial todo, pero esto que vos marcás, esta diferencia entre el enojo con la política como actividad y el enojo contra los dirigentes, ¿no? Que es real, es el enojo contra un estilo de liderazgo. Que acá, por eso quería meter este dato de lo que decía Agus, ¿no? Esta generación, los millennials, que es la generación de ustedes, Agustín y Martín, pero además más los centennials, o sea, se refuerzan los centennials, que es la generación de Greta. El liderazgo es un liderazgo mucho más colaborativo, menos vertical, y a la vez un liderazgo más orientado a valores, por supuesto, pero a resultados. Acá está el tema. Yo creo que el gran desafío de la política es ese, es decir, si vos te vas a, por eso ya hice los 30 años de bla, 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 ¿no? Si te comprometés a que sube 2 grados la temperatura y sube 2,7, te fuiste 7, 0,7, ¿no? O sea, te fuiste, no cumpliste la meta. Por ahí que hubiera dicho otra generación, bueno, che, de 2 a 2,7, ¿no? No es tanto. Lo que quiero decir es que es una generación orientada a valores y orientada a resultados. Acá está el principal desafío para los políticos y por eso la mayoría de los políticos en esta franja del electorado hace tanto agua. Bueno, igual en línea con ese tema que planteas, Agustina, me dejás es como que me tiraste la alfombra roja para mi pregunta. No, que tiene que ver con esto, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de una causa como la que plantea Agustina, ¿no? Que es, claro, yo te diría que es todo lo que dijiste multisectorial, es una causa global, porque el mundo cuando se parta en 2 o en 1000, es el mundo el que se va a partir en 1000, no es que va a caer Amazon, nada más. Claro. O sea, vamos a caer todos, porque a ver, si hay un tsunami en Japón, después el quilombo pasa por abajo de la Tierra y aparece en otro lado, ¿no? No hay que ser científico para darse cuenta que si una parte del mundo se destruye, la otra le queda poquito. Ahora, en línea con eso yo pensaba, ¿no? Y en esto que vos planteaste recién, Agustina, del tema de las causas y de los resultados, no puedo dejar de lado el hecho de que cada líder y si bien las características de cada líder están presentes y las causas que persigue cada líder son, lo mueven o la mueven o lo motivan o la motivan al líder, ¿no? Ya sea salvar el mundo del cambio climático o sea, por ejemplo, legalizar el aborto en un país o puede ser incluso legalizar el consumo de marihuana. O sea, a lo que voy es cuando está la causa, cuando está el foco de la motivación, y los líderes tienen todos como un estilo personal, ¿no? O sea, cada uno lo hace a su manera. Yo vi la foto, la verdad que ver la foto de Greta con la camperita azul sentada y el cartelito es una foto excepcional. Sí, es demoledora, pero es artística en ese sentido. Estéticamente me encanta esa foto.
Y no puedo dejar de pensar en que a nivel estilo personal, ella tiene, bueno, es de público conocimiento que ella tiene el síndrome, ¿no? de Asperger, que es un síndrome que, bueno, emocionalmente, o sea, como la relación social es media incómoda, le cuestan un montón de otras cosas. Y bueno, a ver, no le gustan las multitudes, ¿no? En el perfil que hace la revista Times, cuando le da el personaje del año, dice que no le gustan las multitudes, que no le gusta el chit chat, ¿no? La charla básica, ¿no? De che, ¿cómo está el clima? No, perdón, fue una pregunta. Justo esa pregunta no. Esa justo para ella no es la small talk, ¿no? Justo esa no. Pero bueno, che, ¿qué viste esta semana en algún servicio, ¿no? ¿Estuviste escuchando Voces in the House? Sí, la verdad que sí, el pibe habla mucho. Bueno, no le gusta mucho la fama en ese sentido, porque claro, ese síndrome te lleva como a ser un poco retraído. Y yo pensaba, estas cualidades que tiene, y es una apunto a las dos, ¿no? En este sentido de vuelta. A ver, claramente como líder funciona. ¿Estas cualidades ustedes creen que les sirve, que la potencia, que les funciona, o que tal vez en cierto punto como que la limita? Se los pregunto bien, porque también me gusta romper con el estigma de que cualquier persona que tiene un síndrome no puede hacer nada, ¿no? Es un estigma horrible que me gustaría eliminar. Entonces les pregunto, desde su lugar, de su conocimiento, ¿la potencia como líder o la limita en algún punto? Agus, ¿vos qué pensás? Bueno, yo creo que mientras Martín contaba recién los datos, yo estaba tratando de hacer memoria de una de las primeras veces que escuché hablar sobre Greta, y lo que más se remarcaba tal vez en los medios de comunicación al principio, cuando se empezó a ser conocida, era justamente esto, ¿no? La condición particular que ella tiene y que atraviesa, que no es la única, por supuesto, y decía que no la tomaba como una limitación, sino como que lo aprovechaba como una oportunidad, más allá de las dificultades que no hay que subestimarlas. Digo, como que hacía énfasis en su condición para poder concentrarse en un tema particular. Ella explica que su condición, como vengo diciendo, tiene la particularidad de hacerla concentrar en un aspecto que le interesa y que le dedique todo a eso, que se involucre de lleno, que vaya con los tapones de punta, si lo queremos decir así, para enfocarse, estudiar, conocer, aprender, además de que tiene una memoria y un conocimiento tremendo, envidiable, podemos decir, sabe mucho, es muy conocedora de todo, es una chica muy afilada en muchos sentidos, y cuando hay algunas personas, algunos medios que intentan tomar esto como punto negativo, ella arremete contra ellos y lo utiliza a su favor, diciendo que es una particularidad, por supuesto, y que no tendría por qué ser señalado, al menos de manera negativa. Por supuesto que es interesante para analizar, pero yo creo que la potencia y hace quien ella es. Sí. Qué interesante. Yo pensaba ahí en esto de, primero que si hay algo que define también el liderazgo en esa generación, que vos, Saúl, lo dijiste antes, es el tema de la autenticidad. Es decir, si tiene una condición, cualquiera sea, digamos, lo más lógico en esa generación es decir, no solo la tengo, sino que la voy a aprovechar a mi favor, digamos, ¿no? Voy a usar lo que se pueda a mi favor. Eso es muy propio de esa generación, es muy hermoso para mí en lo personal, es una mirada muy hermosa sobre quiénes somos. Por eso es una generación mucho más tolerante con la diversidad, ¿no? Cada uno con su potencialidad, y en eso me parece que es muy interesante porque tiene un efecto sobre la mirada del liderazgo. ¿Sí? Los líderes tienen que ser auténticos, no tienen que esconder lo que tienen para ser parte de, ¿no?, lo que está de moda hoy, ¿no? El líder que el marketing dice que tiene que tener determinadas características, ¿no? Entonces, eso me parece que es tan ella, ¿no? Y tan propio de esa generación, que ella, frente a los medios, digamos, que por ahí le hacían bullying, como ha pasado con Bolsonaro, ¿no? Frente a su condición, ella la reivindicara como algo que le permite dedicarse a eso. Me parece una genialidad y absolutamente lógico para su generación. Pero lo otro que quería marcar es que, con Martín, con el inicio de tu pregunta, es que la personalidad, ¿no?, los rasgos, los atributos personales de los líderes, son fundamentales porque es el sustrato del liderazgo. O sea, el liderazgo de cada uno se apoya en atributos personales. Si uno reniega esos atributos o los esconde, digamos, su liderazgo tambalea. Es decir, es muy importante porque para empezar a ser líder tengo que tener
claro cuáles son mis atributos personales y trabajarlos. Pero no todo en el desenlace de la política es liderazgo. Es decir, el liderazgo es una parte, la otra parte son las instituciones, que es muy importante, o sea, el liderazgo y la institución, es decir, y el puente entre ambas cosas. El liderazgo, el puente y la institucionalización. Solo con el liderazgo, tiro esto y no lo desarrollo, así lo charlamos entre los tres. Vos dijiste, Agus, que es propio de esta generación que Greta y su movimiento se autoconvocan. Es propio de esta generación. Es decir, la mayoría de las protestas estudiantiles, por ejemplo, de millennials y centennials hoy se autoconvocan por las redes. ¿Cuál es la contracara? Que muchas veces no pasa nada después. Porque como no hay un centro, como es absolutamente horizontal, no hay un centro, no se traduce, fuera del malestar del momento, en algo en la organización, en la institución. Entonces, buena parte, el liderazgo de Greta a mí me parece alucinante, pero me parece que el desafío del movimiento medioambiental es hacer algún vínculo con la institución para que la demanda efectivamente sea tomada por la política y sea llevada a la práctica. Si no, el riesgo es que quede en el fenómeno que los propios medios en algún momento terminen como mercantilizando, ¿no? Es decir, qué simpáticos los chicos del clima, ¿no? Qué Bueno, simpática. Ella con la camperita, ¿no? justamente a eso iba, ¿no? Es excelente este punto, porque yo pensaba en eso, ¿no? Es atractivo, es atractiva ella, ¿no? Obviamente cuando digo atractiva me refiero al icono, no a la figura, no estoy hablando El de... símbolo, diría El Lisma. símbolo, claro, el símbolo. Es atractivo, es una nena de 15 años que de repente con un cartel se para frente a Donald Trump. O sea, porque si uno mira el simbolismo, ¿no? Uno lo ve a Trump todo grandote, anaranjado, ¿no? Gritando en el podio, tipo, ¡ah! Y de repente, tipo, hace que, o sea, una nena lo saca de quicio y él le discute, o sea, al mismo tiempo que él le da entidad, ¿no? Al símbolo, y eso también es bueno. Yo pienso, es súper atractiva verla a ella en acción, cómo habla, cómo se mueve, las cosas que dice, aparte, porque te das cuenta que no está careteando en ese sentido, Claro, lo dice desde un lugar claro. de autenticidad, de originalidad, pero de repente pienso, ¿qué se puede hacer para no quedarse en el personaje? ¿No? Porque, y no lo digo mal, lo digo en el sentido de que los tiempos en los que vivimos, el espacio público contemporáneo, tiende a amar el personaje, pero de repente del personaje a la acción, a la operación sobre la realidad hay un tramo enorme. Vos, Agustina, mencionaste justamente el hecho de las instituciones, ¿no? Fundamental. Entonces yo ahora sí me dirijo a la Agustina climática, por así decirlo. Y te pregunto, en serio, ¿cuál te parece que es el paso que podemos tomar o qué pasos se pueden seguir desde un liderazgo tan atractivo, tan personificado, y cómo se puede hacer para bajarlo en el sentido de poder aplicarlo a la realidad, ¿no? Y que toda esta lucha, toda esta cruzada llegue a un puerto, llegue a, ¿no? un mundo mejor, por así decirlo. Sí, es súper interesante el planteo y creo que a eso mismo va la causa, en este caso la causa climática y ecológica, porque no es solo climática. Yo creo que verdaderamente lo que se plantea en estos grupos juveniles al tratar de luchar por una vida mejor, un futuro mejor en cuanto al clima y la ecología, es justamente tratar de llegar, de impregnar, de dejar huella en instituciones, porque Agus también lo mencionó al pasar. Somos la generación del presente, porque todas estamos en este presente conviviendo, pero en el futuro vamos a ser más nosotros que los que están más arriba de nosotros. Entonces yo creo que ya empezar a hacer huella, ya empezar a marcar un rumbo, es lo clave. Entonces me parece que también el liderazgo a lo que apunta es a ser escuchados, porque en definitiva cuando un grupo, una persona individualmente, como arrancó ella, una causa se moviliza, busca que lo oigan, ¿no es cierto? Y no solamente oír y dejar que el oído disfrute del mensaje o a veces que lo pase volando, ¿no es cierto? Sino que de verdad esa escucha se transforma luego en una acción. Y lo que plantean, desde mi conocimiento,
es que se involucre más a la juventud en las decisiones que se toman. No solamente decir, mostrar una camarita enfrente del Congreso, que llegan los medios de comunicación cuando se autoconvocan estas marchas, que de hecho la última fue acá en el país al menos el 24 de septiembre, que fue una marcha súper multitudinaria, también súper mediática, pero después al otro día, sí, un poco de impacto, pero ya el martes, nada, estaban todos callados y todos en otra. Yo creo que el impacto es a partir de eso, desde lo que se puede hacer y movilizar, no solo en las calles, sino también en las redes, porque la movilización y el liderazgo es digital en esta época y lo va a seguir siendo, es dejar huella y entrar con un pie firme a las instituciones, ya sea desde liderazgos jóvenes que están ingresando al Congreso como diputados, diputadas, senadores, legisladores, con una agenda climática, por ejemplo. Y ahí hay una base de movimiento, o al menos de idea común compartida con movimientos que está haciendo presencia. Y yo creo que va por ahí. Qué interesante. Yo agregaría ahí, creo que hay una beta que es muy como favorable a esa generación y que se puede explotar mucho, que es justamente la facilidad para hacer redes, ¿no? Porque es cierto, comparto absolutamente, o sea, que haya líderes jóvenes que llegan a las instituciones y también hacer redes adentro de las instituciones. Yo creo que es posible. Hay muchos aliados estratégicos adentro de las instituciones que están de acuerdo con estos temas, que pueden tomar la agenda, y en eso los jóvenes, digamos, también pueden tender puentes ahí. Yo insisto con la idea de puente, porque a mí me parece que en los próximos años los temas, insisto siempre, casi obsesivamente, ¿no? Los temas que vienen para resolver, que son todos desafíos enormes, ninguno chiquito, ¿no? La pandemia los empeoró todos, entonces requieren los próximos años de mucha expertise de quienes ya estuvieron en el poder o están hoy en el poder, y mucha innovación y contacto con temas que el que está en el poder por ahí ¿no? se achancha, se pone conservador, entonces se pone conservador de la estructura, es lógico, entonces mucha mirada de quien está en el llano, ¿no? Es como, nosotros la ciencia política está esta cosa de la capacidad expresiva de la política y la capacidad de gobernar, es decir, escuchar, traer la demanda, llevarla y transformarla en una política pública. Ahí es donde me parece que esta generación y nosotros podemos aportar mucho, ¿no? Incluso los millennials, ustedes, porque esta generación estamos hablando de los centennials, ¿no? Los chicos de 18. Y entonces la generación de ustedes, la mía, los que están más arriba, podemos aportar mucho trazando esos puentes entre ellos y las instituciones. Además del llano, es decir, además de las redes que circulan por ahí, instituciones, digo, la política, pero también digo las empresas, los sindicatos, los medios de comunicación, Sí. ¿no? Todos esos puentes. Tengo una última pregunta, una para cada una, ¿no? Estamos llegando al final del programa, pero antes me gustaría recordarles a todos los que nos están escuchando que si les gusta el programa, si les gusta la radio, pueden bajarse la aplicación desde la App Store, House New York. Pueden también seguir a la radio a través de Instagram, de Twitter y de Facebook en House New York OK. Y también, si les interesa el programa y les gusta el proyecto y los temas que debatimos en Voces in the House, síganos por Instagram en @vocesdigitales, donde pueden encontrarnos en un montón de otros lugares como YouTube, Spotify, siempre con contenido e información de temáticas que sirven para reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Dicho eso, voy a empezar con vos, Agustina del Clima, y tengo una pregunta que me parece que es súper importante y súper interesante para una persona que trabaja tanto con este tema y se dedica tanto, y es, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de simples mortales, de ciudadanos del mundo, para colaborar con la causa, para ayudar al clima, por así decirlo? No colaborar financieramente, ¿no? Porque todos sabemos que eso es difícil en estos tiempos, pero ¿cómo podemos hacer nosotros? ¿Qué hábito podemos implementar, aunque sea uno, para ayudar a retrasar, por ejemplo, por lo menos el quilombo, ¿no? Bien, yo creo que esto es una pregunta clave que incluso se trata de llevar a cada uno a su casa cuando después de atender a una movilización o una marcha quiere tratar de contagiar, y sigo usando esta palabra en contexto de pandemia, pero ustedes entienden a lo que me refiero, de contagiar este impulso, este ímpetu para, seguir extendiendo y haciendo red, usando la palabra de Agus, la tomo prestada. Yo creo que
A ver, si podemos resumir, diría 3 cosas. La primera y principal, suena un poco cliché, porque todos lo conocemos, en general se dice bastante, es estar informados. Pero no estar informados de prender el noticiero a las 7 de la tarde, ver los títulos y apagar. Yo creo que la información pasa por otro lado, más allá de un noticiero o un medio tradicional como la televisión, sino buscar fuentes de información confiables, chequeadas, contrastarlas, no quedarnos obviamente con una sola campana, porque estos temas son polémicos, se debaten mucho, se vienen más debates en este sentido y muchas veces no son neutrales como cualquier posición política, ¿cierto? Entonces, el estar informados implica un poco de eso, no es una tarea de 5 minutos, sino requiere como un chequeo constante. Entonces, para estar informados, porque tenemos que saber dónde estamos parados, tenemos que conocer. Entonces, si conocemos, yo creo que a partir de ese diagnóstico que podemos tener en mente, podemos actuar. Y ahí va el tema número 2, que es como revisar hábitos, como decías vos, Martín, recién, en relación a nuestra vida diaria, sea un hábito de consumo, un hábito de higiene, un hábito de, sí, también de cuestión alimentaria, que es una cosa que está muy hablada en los medios de comunicación, tal vez de una perspectiva un poco cuestionable, pero creo que es trabajo de cada uno preguntarse en qué lugar puede contribuir y desde qué lugar puede hacer su aporte, porque la realidad es que el mundo es muy diverso y todos estamos en situaciones distintas, no solamente de manera socioeconómica, sino en de otros trasfondos, ¿no es cierto? No podemos decir bajar una línea vertical que sea igualitaria y que se aplique para todos de la misma manera. Hay que reconocer los distintos escenarios y entender que no todos pueden hacer cambios ya, ni siquiera afrontarlos en el mediano plazo tampoco. Hay que considerar muchas cuestiones. Entonces, si uno se para desde su lugar informado y ve, revisa sus hábitos del día a día, eso ya es una contribución. Y la tercera cosa, y no menor, está en el juego más, sí, tirando a la política, por ejemplo. En el juego de la movilización, si se interesa en ese sentido, se puede contribuir haciendo presencia en las calles, no, y no es un cliché tampoco, ¿no es cierto? Yo creo que la presencia y el hacer presión contribuye y logra lo que logró Greta, digamos. No para, no sé, traer una frase linda, pero tal vez sí, dejar un poco más de optimismo. De verdad, cada uno con su granito de arena desde su lugar puede llegar a contribuir. Y este punto tercero lleva a que se haga presión en la política, que se escuche, que se demande y que se siga escuchando y demandando, porque no es una sola cosa que se hace una sola vez, es algo constante. Así que eso es como el trasfondo que yo le doy a la situación. Excelente, excelente respuesta, Agustina, te agradezco. Bueno, y ahora la última pregunta de la noche, Agustina, te la hago a vos. ¿Qué consejo, ¿no? Desde tu perspectiva de consultora sobre liderazgo público, qué consejo le darías a un joven, a un líder joven, ¿no? Que quiere perseguir una causa de este estilo, ¿no? Cualquier causa, pero más bien uno a veces piensa, viste, ve el elefante, bueno, ¿cómo te comes el elefante? Te lo tenés que comer de a poquito, ¿no? De a mordisco, porque si no, ahora, ¿qué consejo le darías a un líder joven que quiere perseguir causas de este estilo? En realidad está vinculado con lo que decía Agus, ¿no? Que me parece que también puso como todas las piezas de... Yo creo que la política la tiene muy difícil en el sentido de que la causa del medio ambiente no es cualquier causa, es urgente, ¿no? Y a la vez es urgente, es la causa que convoca básicamente a los centennials, pero además es la causa que tiene que ver con el sistema económico que supimos conseguir hasta el siglo XXI. Es decir, estamos en un sistema capitalista, el planeta, la mayor parte del planeta vive con este sistema y no es algo que se vaya a desanudar de a poco, pero a la vez no tenemos más tiempo, ¿no? O sea, esta es quizás una de las disyuntivas más grandes que tenemos como civilización hoy. Entonces, ¿cómo hacer? Es decir, los jóvenes en las calles mostrando permanentemente la agenda es importantísimo, sin duda. Pero tómeme con pinzas mi deformación politológica y generacional, pero creo que en función de eso tenemos que lograr meter esa demanda en el sistema político y hacerla viable. Es decir, para eso hay que encontrar acuerdos. No podemos maximizar, es decir, el fin de las emisiones no creo que sea posible, ¿no? Es decir, se trazó una vara, 2 grados, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a acuerdos que sean viables? Porque implementar algo es mucho mejor que no implementar nada al paso que vamos.
comparto con los que más saben, yo sé poquísimo de esto, pero que tampoco tenemos mucho tiempo. Ahora, metas viables, y que los jóvenes lideren, es decir, que se formen, es fundamental que se formen, que entiendan cómo se toman las decisiones políticas, que entiendan el Estado, que se formen. O sea, mi consejo es, ahora para redondear lo que vos decías, Martín, formarse, liderar, o sea, verla afuera no, liderar, involucrarse, ocupar los espacios de poder. Y en ese ocupar los espacios de poder, un consejo no para los jóvenes, sino para nosotros, los de otras generaciones. Tenemos que tender puentes y tenemos que trabajar en conjunto. Ni los jóvenes nos van a jubilar, ni nosotros podemos seguir tomando las decisiones en el mundo sin incorporar a los jóvenes, pero no como público, como líderes, como decisores. Por eso yo comparto 100% lo que dice Greta. O sea, las decisiones las tienen que tomar los jóvenes en conjunto con todos los demás. Es decir, formarse, liderar y dialogar con las otras generaciones. Ese sería para mí como el paquetito, ¿no? El paquetito. Sí, no, qué paquetito. Qué paquetito. Eso es como bajar con el árbol de Navidad y tenés el paquete gigante y se saca que hay. No, pero es increíble, ¿no? No, pero es increíble porque yo hago dos preguntas, viste, que voy pensando y de repente me tiran respuestas que son para, ¿no? Para una cumbre de consultores y de cambio climático. De hecho, creo que fue más interesante lo que habló Agustina de cambio climático acá que lo que dijeron en los monos estos, que siempre son los mismos, ¿no? Claro, que siempre son los mismos y que hacen las mismas cosas y que cuando te fijas, te van a la cumbre del cambio climático en... Bueno, y una cosa ahí, fijémonos. ¿Cuántos políticos tuvieron propuestas en las elecciones con medio ambiente? 2. ¿Los políticos tuvieron más votos jóvenes? ¿Tienen una agenda climática? Digo, por eso para mí hay que involucrarse y liderar. Dejo la pregunta, ¿no? No, es una excelente pregunta. Pero bueno, no, a lo que voy yo es una de las cosas, y ahora sí, nos quedan 5 minutos de programa, entonces me voy a relajar un poquitito y voy a tratar de opinar un poco, ¿no? Ahora me toca opinar. No, al contrario. Pero es el momento del programa donde tal vez nos sacamos un poco el transmitir la información necesaria y opinar un poco desde nuestra perspectiva de ciudadanos, ¿no? Yo miro el mundo y digo, loco, vivimos todos en el mismo mundo, ¿no? O sea, se contamina el océano y se contamina, el océano Pacífico es el mismo para todos. O sea, para Argentina, para Estados Unidos, para los inmigrantes de Ceuta y para los españoles, es el mismo océano Pacífico, no hay otro. Entonces yo veo estas causas y digo, ¿cómo es que hay que hacer quilombo para que escuchen? ¿No? O sea, pues, básicamente lo que te están diciendo no es, no, mirá, hay que distribuir la riqueza, que eso puede tener un problema, porque todos tenemos un sueldo que decís, che, yo no quiero que me empieces a cobrar impuestos, pero yo quiero vivir, ¿no? O sea, ¿no? No estamos en Interestelar, que nos podemos subir a una nave y buscar un mundo afuera, ¿no? Hay un cartel que decía algo así, ¿no? No hay Planet B, decía, no hay planeta B, ¿no? Entonces yo pienso en eso, ¿no? Cómo esa causa tiene que ser, se discute. ¿Por qué estamos discutiendo esto? ¿No? ¿Por qué no? Es algo que tiene que, bueno, che, ¿qué onda? Se va a destruir el mundo. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pero ¿qué sistema tenemos también, no? Sí. El sistema económico que tenemos es básicamente extractivo y destructivo también, ¿no? Ahora, la pregunta que les hago en ese sentido, ¿no? Tiene que ver un poco con el hecho de que tal vez hay como mucho empresario corporativo, o sea, corporación así, tipo las que uno ve en las películas, que de repente dicen, no pasa nada. Si yo taladro un poco más profundo, no pasa nada, esto es todo chamullo. Eso te pregunto a vos, Agustina, climática, que me estás haciendo así, ¿no? Todo el tiempo. ¿Tiene que ver con eso o tiene que ver con que, bueno, nada, qué sé yo, es algo difícil de implementar nada más? No, tiene que ver con todo eso y de hecho esos empresarios, esas corporaciones que verdaderamente no es una frase hecha, son multinacionales y son multimillonarios, tienen un rol importantísimo en el que jugar. Decía Agus antes, al principio del programa, claramente que las empresas, el sector económico y el sistema capitalista actual tienen como la gran responsabilidad, ¿no es cierto? Y nos llevaron al estadio en el que estamos ahora. Entonces, yo creo que también desde ese lado, hablando desde la lógica un poco más empresarial, y se ven un poco intimidados, les tiembla un poco el piso porque saben que no van a poder tal vez mantener por tanto tiempo más el esquema actual, el statu quo, si podemos decirlo así. Entonces, tal vez prefieren adoptar, bueno, como mismo ellos, un liderazgo
bueno, más como atractivo, que pueda reflejar, ¿no es cierto?, los valores ecológicos que se adoptan o que puedan mostrar que se están transformando, que se están adoptando a los nuevos cambios y que incluso muchos empiezan con el tema de la filantropía, ¿no es cierto? Entonces Claro. vemos a Jeff Bezos que dice que ahora en vez de los planes espaciales que tenía, ahora va a invertir no sé cuántos billones de dólares para ayudar con los impactos del cambio climático. Después lo tenemos a Bill Gates, que saca libros y nos los recomienda gratis a los universitarios. De hecho, por supuesto, aprovecho, lo tomo con pinzas y me los descargo porque los manda gratis a nosotros, obviamente. Entonces, igual bueno, es menor que existan esos gestos que no existan, sí, ¿no? totalmente, pero a Ahora, lo que voy... Pero Bezos ya se fue al espacio, o sea, Sí, Bezos ya claro, quemó el estamos combustible dispuestos- yendo al espacio, ¿eh? ¿Estamos dispuestos a dejar de ¿Cómo? consumir? ¿Estamos dispuestos a dejar de consumir también? Esa es otra Es pieza una- del rompecabezas. total. Es una gran pregunta. Es una gran Porque pregunta. A mí me podés encanta andar sacar en con el moto. iPhone, ¿no? Sacar fotos a las No, manifestaciones medioambientales con un iPhone y irse contento con las fotos que saqué es parte del problema también, ¿no? es que yo pensaba en eso, yo pensaba, a mí me encanta andar en moto y de repente la moto necesita nafta y yo la nafta la voy a seguir usando y la voy a quemar todo lo que pueda porque me gusta. Y ahí está el flash. No, pero tampoco creo que yo ande en moto destruya el planeta, ¿no? O sea, eso es a lo que voy. Yo creo que el problema es, o sea, me parece que justo este es un tema donde se puede atacar. Claro, ¿no? pero fíjate, que por eso yo perdonen que rompo con el tema del rompecabezas, ¿no? No, está bien. Vos y todos los que consumen motos y todos los que consumimos celulares y todos los que, digamos, sostenemos corporaciones económicas que revientan el medio ambiente para vendernos a nosotros. Es decir, compramos un modelo cultural y económico que destroza el ambiente. Entonces, Sí, por eso yo digo que hay que buscar metas que sean, mientras hacemos cambios culturales. Mira, dato, los centennials, Greta y su generación, consumen mucho menos. y bueno, Es un dato esperanzador. Bueno, mira, cuando salgan motos eléctricas con la misma potencia que las motos a nafta, yo me cambio. Ahí está. Llegamos hasta acá entonces. Será hasta mañana cuando hablemos de corrección política. Muchas gracias. Gracias.